sistema urinario participan en el reproductor y en el urinario, o viceversa, como por ejemplo la uretra en el macho y la vulva en la hembra. Entonces son cosas importantes que vamos a ver hoy. El aparato urogenital comprende los órganos urinarios y genitales, como les decía. La localización de los órganos urinarios están en la cavidad abdominal, debajo de las vértebras lumbares, en el caso de los mamíferos, y en el caso de las aves están ahí en las vértebras lumbosacras porque están unidas. Entonces tenemos, en el caso del sistema urinario, tenemos dos riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra. En el caso de la hembra, vagina, vulva, y hacia afuera, en el caso del macho, uretra, glande y afuera. Entonces son cosas, son aparatos que comparten muchas cosas, por eso se lo toma en cuenta de esa manera. ¿Qué hacen los órganos urinarios? Este es el concepto fundamental o la definición fundamental del sistema urinario. ¿Para qué sirve? Igual que el sistema respiratorio, ¿cuál es su principal función? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que es el intercambio gaseoso en el caso respiratorio? Aquí lo mismo, tiene una función importantísima de filtrar los líquidos y poder expulsar el desecho, lo que ya no sirve. A través del plasma hay un proceso de filtración permanente. Se dice que más o menos la cantidad que se filtra en relación a la cantidad de orina expulsada es 100 veces más. Entonces, para que vean, el sistema renal trabaja a toda máquina, como se podría decir, generando todo este proceso de filtración, reabsorbiendo algunas sustancias importantes y lo que no sirve ya desecharlo. ¿Ya? Entonces los órganos urinarios elaboran y expulsan la orina. Los órganos genitales en el macho sirven para formar y expulsar gametos. O sea, tiene una función endocrina y una función exócrina. La exócrina es la formación de espermatozoides para poder fecundar, y la endocrina la formación de hormonas. La uretra en el macho y la vulva en la hembra constituyen el tracto urogenital. Como les decía, estas dos estructuras de estos dos sistemas participan tanto en el sistema urinario como en el sistema reproductor, que lo vamos a ir viendo enseguida. En los vertebrados superiores estos aparatos son independientes, excepto en la porción terminal, donde en el macho sirve para la expulsión de la orina, en el caso de la uretra, y el líquido seminal. Por ahí es por donde sale la orina y salen también los espermatozoides con todo su componente accesorio de las glándulas accesorias del sistema genital. ¿Ya? Entonces, por eso participa de esa manera. En la hembra, la vulva da paso a la orina y al óvulo o al feto en caso de la fecundación. Solo esas dos partes, ya en la parte terminal prácticamente de cada sistema, tienen esa característica. Ya, ¿de qué consta el aparato urinario? Está conformado por dos riñones, dos uréteres, una vejiga, que es un depósito de orina, un almacenamiento, y hay una represión cuando se llena, y la uretra. Hasta ahí forma parte del sistema urinario. Más para adelante ya el sistema genital. Vamos a ver un poquito la estructura del riñón. Este sería un riñón. Todos los riñones tienen casi la misma morfología, forma de habichuela, forma de frijol, si conocen el frijol, excepto en el caso de la vaca, que es un riñón lobulado, y en el caso del caballo, que el riñón derecho es en forma de corazón. En el caso de las aves también el riñón está muy pegado, es alargado, está pegado a las vértebras lumbosacras. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito la estructura. Tenemos la corteza, que está por arriba, la médula, la nefrona, que son el asa de Henle, el túbulo convolutado,
que son la unidad anatómica y funcional del riñón. Aquí es donde se realiza la filtración de los líquidos. Tiene la pelvis renal, que va a unir directamente con los uréteres, ahí donde es como una especie de depósito que se va a unir con el uréter y sale hacia la vejiga urinaria. Todo el proceso de filtración se realiza en el riñón, los otros órganos son solo de tránsito, igual que en el sistema respiratorio. El que trabaja mayormente es el pulmón, ¿no es cierto?, produciendo el intercambio gaseoso. La tráquea, la laringe son órganos de tránsito nada más. Aquí exactamente igual. Obviamente que este riñón está alimentado por arteria, que es la sangre oxigenada que llega al riñón, y sale la sangre trabajada a través de las venas. Y de la pelvis renal van a nacer los uréteres, uno de cada lado. En el caso de los bovinos tiene cáliz renal, no tiene pelvis renal. Esas son las características anatómicas comparadas de cada animal, que varía un poco, pero el concepto general del sistema urinario es el mismo en todas las especies domésticas que vamos a ver. Los riñones son las glándulas que elaboran la orina, que es una filtración del plasma, como ya les decía hace un momento, y otros constituyentes de la sangre, con resorción o reabsorción selectiva que se da en ese proceso. ¿Qué quiere decir esto, reabsorción selectiva? De algunos nutrientes y del agua que son necesarios para el organismo, lo vuelve. Ese micrófono, por favor, apáguenlo, después vamos a habilitar para las preguntas. Entonces se da un proceso de resorción o reabsorción selectiva de algunos componentes que todavía son útiles para el cuerpo. Entonces, seleccionando son los desechos para poder eliminarlos. Y los productos nutritivos contenidos en el filtrado, lo que les acabo de explicar. La mayoría de los animales domésticos tienen dos riñones en forma de frijol o habichuelas, que es lo mismo, ¿no? Con excepción del riñón lobulado, en el caso del bovino. Enseguida vamos a ver unas imágenes, no se preocupen. Lobulado del bovino y el riñón derecho acorazonado en el caso del caballo. Los demás prácticamente son igual del perro, del cerdo, similares. Y de las aves, que son muy, muy diferentes, ¿no? Son bien alargados y pegados a las vértebras. Los riñones se sitúan en la pared dorsal de la cavidad abdominal, relacionados con la arteria aorta, el izquierdo, y con la vena cava posterior, el derecho. Eso lo van a hablar, lo van a aprender con más detenimiento en Anatomía 2. Tienen que conocer cada partecita, ya lo van a ver, pero es importante que vayan conociendo las estructuras grandes del sistema urinario. Aquí está lo que les estaba diciendo: el corpúsculo, los túbulos convoluntados y el asa de Henle constituyen el nefrón, que es la unidad anatómica y funcional del sistema urinario o del riñón. Igual que en el sistema respiratorio, vimos que los alveolos, ¿no? Los alveolos funcionaban en el intercambio gaseoso. Aquí es en el nefrón o en la nefrona, que tiene tres componentes: el corpúsculo, túbulos convoluntados y el asa de Henle. El corpúsculo de Malpighi es el punto de máxima filtración de sangre. Más o menos se calcula que la cantidad de orina eliminada es 100 veces más la filtración que hace por día ese individuo. Verán la importancia del sistema urinario. Es muy importante, por eso que cuando empieza a fallar el sistema urinario, ya fallan todos los sistemas. Hay que hacer diálisis y demás cosas, y en los animales es exactamente igual, no varía. Los problemas renales son muy complicados. Se pueden complicar por problemas alimenticios, problemas de enfermedades bacterianas, víricas, y por muchas otras cosas, genéticos también, ¿no? Esta función de la filtración lo realizan los capilares de las arterias. Los capilares son las últimas estructuras donde termina una arteria, empieza una vena, y el nexo entre la arteria y la vena viene a ser el capilar. Eso lo vamos a ver en otra clase.
esta es la forma de los riñones de la mayoría de los animales, pero exceptuando las que ya hablamos, ¿no? 2 riñones situados en la cavidad abdominal. Estos serían los uréteres, estos alargados, bastante alargados, que son simplemente de tránsito y van a depositar su contenido en la parte dorsal de la vejiga urinaria. Por eso es que no hay, ¿cómo les digo? No se vuelve el contenido hacia los uréteros o hacia los riñones de la vejiga urinaria, porque como un depósito es como un globo, como una pera. Entonces en la parte dorsal y en forma oblicua va una parte antes de salir al lumen de la vejiga urinaria, por eso que no hay reflujo de la orina hacia atrás, ¿ya? No es como aquí que entra directo, se ve en la imagen. Riñones, uréteres, vejiga urinaria. Las aves no tienen vejiga urinaria, directamente los uréteres va a ir a la cloaca, al orificio ese que se llama urodeón. Y todo está alimentado por arterias que son los rojos y el azul, la vena. Esto para tener un mejor estudio se lo clasificó de esa manera, que todo lo que es rojo, ustedes ya se dan cuenta que es arteria y lo azul son venas. En otras palabras, la sangre oxigenada lleva a las arterias, que son las rojas, y la sangre no oxigenada o trabajada vuelve las arterias hacia el corazón, que va a los pulmones para hacer la oxigenación nuevamente. Aquí está la forma de los riñones que les decía, de la mayoría del cerdo, del ovino, caprino, es de esta forma, y del perro también, en forma de habichuela. Esta es la forma del riñón de bovino, lobulado. No sé si vieron alguna vez en los mercados donde venden carne, se ve bastantes riñones y podemos ver los riñones de esta forma. Aquí está el riñón derecho del caballo en forma de corazón, acorazonado. La anatomía del animal es así. Explicaciones muchas no hay del por qué, sino es la anatomía del animal, por alguna razón tiene esa morfología. Y en el caso de las aves, estos serían los riñones alargados, bien pegados a las vértebras lumbares, lumbosacras, y los uréteres, y directamente va a depositar a la cloaca. No tiene vejiga urinaria el ave, por eso que directamente cuando el ave toma mucha agua, pues pueden salir las heces bastante líquidas, o cuando no toma agua salen secas porque directamente de los riñones. Esto por si acaso no son los riñones, estos son los testículos. Riñones son estas partecitas de aquí, lo morado, ¿ya? A diferencia de las otras especies animales, en el caso del gallo, del macho de las aves, los testículos lo tienen adentro, en la cavidad abdominal, cerca de los riñones, miren, pegados a los riñones prácticamente. Y de todas las otras especies domésticas, los testículos están afuera. Tiene un sistema de funcionamiento bastante interesante en el caso de las aves. El porqué del testículo de las otras especies están afuera para poder oxigenar y tener una temperatura adecuada a través del escroto. En el caso de las aves no, y sin embargo es la especie animal que tiene la temperatura más alta de todas, 40-41 grados los pollitos. Entonces, tiene un sistema, cada especie tiene un sistema de funcionamiento diferente. ¿Ya? Ese sería el sistema renal en las aves. Riñón, uréteres directamente, aquí está más claro, riñones alargados, bastante largos, uréteres que van a desembocar directamente a la cloaca. ¿Qué se llama esa estructura donde desemboca el sistema renal? Estoy preguntando. Urodeo. Urodeo, muy bien, Ledesma. Urodeo, ahí directamente va a salir. No tiene vejiga urinaria. Esto es lo mismo, ya se los expliqué, es el caso de las aves. Esto vamos a ver en otra clase del sistema reproductor de la hembra. En el caso de las aves varía.
El fundamento prácticamente es el mismo, pero la morfología varía un poco. Tiene un solo cuerno, istmo magno y está el útero más abajo. Vamos, hasta ahí son los riñones. Toda la estructura que vimos son los riñones. Ahora los uréteres vamos a ver. Como les decía, es un tubo que se extiende del riñón a la vejiga urinaria por cuyo interior circula la orina, que es recibida en la pelvis renal y vaciada a la cara dorsal de la vejiga, cerca del cuello. Esos son los uréteres, son solo de tránsito, ¿ya? Aquí está explicando lo que les decía, que el uréter va a recibir el producto de la pelvis renal de los riñones y va a desembocar en la vejiga urinaria en la parte dorsal. Por eso que no hay reflujo. Los uréteres van a variar en función de la especie animal y el tamaño, ¿no? En el caso del caballo, 70 centímetros, es bastante largo según el tamaño del animal. Ahora, si un potrillo va a ser menos, en función de la especie y el tamaño está eso. La vejiga urinaria es un órgano musculoso, hueco, cuya forma y posición varían según el grado de represión. Es en forma de una pera, es como un globo prácticamente. Y nosotros tenemos el mismo funcionamiento. Cuando se nos llena la vejiga, ¿qué pasa? Ya no puede ni caminar, uno se vuelve bastante grande, ¿no? La vejiga y dificulta, y es ¿cómo le digo? Una molestia permanente. Entonces hay que buscar el baño rápido. Pero hay gente que se orina en la calle, por ahí hasta ahora se ve hasta en la plaza. Son de más de cochinos. Entonces, esa es la función de la vejiga urinaria. Cuando está vacía tiene forma de pera. Las paredes gruesas, asentadas al suelo de la pelvis, al llenarse paulatinamente sus paredes adelgazan, simulando exactamente igual a un globo. La uretra que sale de la vejiga urinaria, enseguida vamos a ver, no encontré algunas imágenes claras para poderles exponer. La uretra es una estructura que sale de la vejiga urinaria y va a ir hacia afuera. En el caso de la hembra, la vulva; en el caso del macho, al glande. La uretra va por debajo del pene en el caso del macho. Es un tubo de mucosa que se origina en el cuello de la vejiga y termina en el orificio uretral externo, ya para salir hacia afuera. En el macho, la uretra pélvica desembocan los conductos deferentes, las vesículas y glándulas vulvouretrales. Estas son glándulas accesorias al sistema reproductor. Bueno, resumiendo, la uretra nace desde la vejiga, va a ir hacia la vulva en el caso de la hembra, en el caso del macho, hacia el glande, por debajo del pene. Bien, ¿alguna pregunta sobre el sistema urinario? Ya, vamos a hablar ahora de los órganos genitales del macho. Ya les habíamos adelantado cuál es la función de los órganos reproductores del macho. Función endógena y exócrina, ¿no? Generación de espermatozoides y generación de hormonas. En la hembra es exactamente igual, generación de óvulos y generación de hormonas, que son muy importantes al momento de mantener la preñez. ¿De qué consta el sistema reproductor? Pusimos el ejemplo del caso del toro aquí. No hay mucha variación con las otras especies, algunas cosas pequeñas morfológicamente varían, pero el fundamento funcional prácticamente es el mismo. Consta de 2 testículos, que en la mayoría de los animales está afuera, y la posición de los testículos va a estar en función de la especie animal. Generalmente está la mayoría en la parte inguinal, en el caso del toro, en el caso del ovejo, del macho cabrío, del caballo está en la parte inguinal; en el caso del cerdo está por acá atrás en la parte crural, y en el caso del gato está un poco más atrás. Entonces va a variar en función de la especie animal. En el caballo también está en esta parte. Y antes que me olvide, hay cosas importantes que uno a veces se olvida y no les dice. Para los que tomen interés y se acuerdan alguna vez, en el caso del caballo, cuando nace, en el caso del macho, ¿no?
Los testículos están todavía en la parte abdominal y con calma van descendiendo a través del cordón espermático, que es este de aquí, y va bajando, que más o menos baja a los 3 años, 3 años y medio, algunos a los 4 años termina de bajar el último testículo, pero eso es variable, dependiendo de las hormonas que funcionen internamente, puede acelerarse o tardar un poco. Entonces esos serían los testículos. El epidídimo es el que rodea al testículo, vamos a ver enseguida, tiene la función de maduración de los espermatozoides. El testículo aquí es el clave de todo el sistema reproductor. Si no hay testículo, se acabó el macho, se acabó sus hormonas, se acabó su arrechura y todo, quedó en nada. Entonces, de ahí genera la estimulación para la formación de hormonas como la testosterona, y ahí se va a estimular también al hipotálamo para la secreción de otras hormonas. El epidídimo forma parte, rodea un poco el testículo, como les decía, y se encarga de maduración de los espermatozoides. Los espermatozoides se generan en los testículos y van a madurar en el epidídimo. Conductos deferentes, esos son solo de tránsito, salen, conecta el epidídimo con los conductos deferentes y va hacia la uretra, que es otra parte. Esta es la uretra que vimos en el sistema urinario, que forma parte también del sistema reproductor. De aquí para abajo son glándulas accesorias, como las vesículas seminales, próstata, glándulas vulvouretrales, que ayudan a secretar el líquido seminal. Por eso que ese líquido, por eso que se llama líquido, ¿no? Porque estas glándulas secretan esa composición un poco para neutralizar el pH del aparato reproductor femenino, de la vagina estamos hablando, y también le sirve como nutrientes para que el espermatozoide pueda alcanzar al óvulo, porque no es que cuando hay una cópula que el espermatozoide directamente encuentra con el óvulo, no, lo deposita aquí en la vagina y el óvulo está por acá, entonces el óvulo va bajando y los espermatozoides tienen que emigrar. Es una pugna tremenda, es una competencia de un maratón de unos 50 kilómetros, lo más duro. Entonces el más fuerte llega allá primero y fecunda el óvulo y ya está, ya fue. Entonces aquí vamos a hablar un poco, seguramente no hay muchas caras rojas, ya somos personas mayores, vamos a hablar libremente en el aula. Más de uno se colorea con lo que uno habla, pero bueno, son cosas que lo tiene que decir, ¿no? Entonces eso es lo mismo que vamos a ver aquí. Hay unas imágenes más adelante. Los testículos son glándulas esenciales de la reproducción en los que forman los espermatozoides. Fundamental, ¿no? Fundamental. Se encuentran situados en la región inguinal, envueltos por un divertículo del abdomen, que se llama el escroto. Este escroto es muy importante para mantener la temperatura del testículo, porque tiene que tener una temperatura adecuada. Si se pasa mucho, puede haber infertilidad. Por eso que ese escroto se arruga y se alarga. Cuando está calor, por ejemplo, se alarga bastante. Los tachos se vuelven más largos. Tienen forma ovoide, varían en cuanto al tamaño, la situación según la especie. Es muy variable y según la edad también. Habrán visto ustedes lo que son del Chaco y tienen algunos toros viejos ya de 7, 8 años, 10 años, que los tachos le van a llegar a la canilla y andan por en medio de las piernas, ¿no? Eso está en función de la edad también. Cada testículo está cubierto por una cápsula y una túnica albugínea, esa parte blanca que uno generalmente lo ve cuando castra a los animales, corta el escroto y hay una cosa blanca que cubre al testículo. Esa es la cápsula. Un poquito más adentro está la túnica albugínea. Para que pueda salir ese testículo hacia afuera hay que cortar estas dos estructuras. No lo podemos mostrar aquí, por eso se puede ver en la práctica, ¿ya? Estos son este es el testículo. Aquí tenemos la cabeza del epidídimo, cuerpo y cola. Así está distribuido. Creo que esta imagen no se ve muy bien.
Ya, ¿se entiende, no? Cabeza, cuerpo y cola del epididimo, y todo esto vendría a ser el testículo. Ya lo explicamos esa parte. El escroto es un saco cutáneo que se adapta a los testículos, que está en la parte de afuera, ¿no? Es una invaginación del tejido subcutáneo del animal. Su forma y aspecto varía en el mismo sujeto, como les decía, según la edad, es variable y según la raza, según las características de cada animal. En consecuencia, con el estado funcional de su tejido muscular subcutáneo, el que por la acción del frío se contrae. ¿Para qué? Para mantener la temperatura de sus testículos, tiene que estar a una temperatura adecuada según la temperatura de la especie animal. Entonces esa función cumplen los testículos. Y el escroto se engruesa, no, se relaja por el calor o se dilata. Esa es la otra parte, ¿no? Hace bastante calor, tiene que relajarse para que pueda entrar una mayor oxigenación. Y cuando hace frío, se contrae. Esa es la acción del escroto, aparte de servir como depósito de los testículos, ¿no? La ubicación de los testículos está en función de la especie animal. En el caso del perro, inguinal. En el caso del cerdo medio crural, está en la parte de atrás, no es inguinal como estos otros. En el caso del potro es en la parte inguinal. Hasta para hacer unos dibujos, si ustedes vienen por acá, por el norte, en el sexto anillo creo hay un caballo hermoso que dibujaron abajo del puente, no en la parte de arriba, en el paso nivel. Y hermoso el caballo, pero uno viendo la anatomía, le hicieron con testículos de toro al potro. El escroto del potro no es alargado como el caso del toro. Y esa imagen lo hicieron, no sé quién haría, seguramente no se asesoró nada de la anatomía del equino, le hizo los escrotos muy largos con escroto de toro. Entonces eso va a variar en función de la especie animal. En el caso del bovino también es inguinal, en el caso del ovejo y del chivo también es inguinal. En este caso, por ejemplo, miren un ovejo bastante viejo que los tachos le van a llegar al suelo. En el caso del gato, en la parte perineal, la parte de atrás, miren, ahí está su sistema reproductor tanto de la hembra como del macho. La función del testículo y del escroto en todas las especies es exactamente igual, aunque de algunos no se va a poder dilatar tanto como el caso del gato, ¿no? El epidídimo, vamos a definir para qué sirve, ya se los dije, pero sin embargo es bueno repetir. El epidídimo del caballo se adhiere al borde de inserción del testículo y cubre en parte la cara externa. ¿Cuál es su principal función del epidídimo? Tiene cabeza, cuerpo y cola, que ya se los expliqué anteriormente. La principal función del epidídimo, el que está rodeando al testículo, es la maduración de los espermatozoides. Entonces los espermatozoides se producen en el testículo y van a madurar en el epidídimo. De ahí ya van a pasar a ser fértiles para poder fecundar. Cuando los espermatozoides son inmaduros, generalmente no hay una fecundación. Entonces tiene que haber un proceso de maduración. Por eso que cuando se lo explota mucho al animal en la extracción de semen, por ejemplo, para hacer inseminación, mayor número de animales, entonces si se saca muy seguido pueden haber espermatozoides inmaduros y no va a haber fecundación. Entonces esa es la función del epidídimo, la maduración de los espermatozoides. Aquí está el testículo, aquí está más claro el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola. Esto es un caso de una castración, tiene que salir todo esto del testículo. A veces se deja la parte de la cabeza al epidídimo en el animal y ese animal puede seguir todavía un par de meses con las características del macho si es que no se extrae todo el epidídimo cuando se hacen las castraciones. Entonces muy importante
sacar todo ese epidídimo para que pierda todo su temperamento el animal. Generalmente se hace en los animales que son más nerviosos o paran peleando. Conductos deferentes. Los conductos deferentes son de tránsito nada más, que sale del epidídimo y va a ir a la uretra. El cordón espermático. El cordón espermático, aquí está donde les explico mejor, en esta imagen. El cordón espermático es toda esta estructura, jóvenes, donde pasa los conductos deferentes, pasan arterias, pasan venas, pasan nervios. Todo ese paquete que sale del testículo y va hacia la uretra, ese es el conducto deferente, todo el paquete. Entonces ahí está, si le preguntarían alguna vez, están los conductos deferentes, arterias, venas, nervios y demás otras estructuras. El cordón espermático, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Las glándulas sexuales accesorias. ¿Cuáles son estas glándulas accesorias? Tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Qué es lo que generan estas glándulas accesorias? Secreción de líquido seminal para transportar los espermatozoides, lo que ya les expliqué, y también les sirve como nutrientes, tiene nutrientes para que ese tipo se vaya alimentando en su maratón en busca del óvulo, porque generalmente son horas que están migrando para querer alcanzar el óvulo. Y también como neutralizador del pH ácido de la vagina. Aquí está, estas son las vesículas seminales, tenemos la próstata y las glándulas bulbouretrales, que serían estas. Pene y prepucio. El pene es el órgano masculino de la cópula, se extiende entre los músculos del arco isquiático hasta la región umbilical. Se halla sostenido por una fascia o la piel y está cubierto por una bolsa cutánea que se llama prepucio. Ya, el pene tiene tres partes, tiene glande, cuerpo y raíz. Y el cuerpo cavernoso, no todos los penes que se erectan a través del llenado con la sangre van a tener un cuerpo cavernoso. Entonces tiene glande, cuerpo y raíz. Glande, todas las especies, miren, en el caso del caballo, en el caso del cerdo, en el caso del perro, en el caso del toro, de la cabra, tienen esas estructuras. Glande, cuerpo y la raíz o tronco que está abajo. ¿Ya? Todo y un cuerpo cavernoso. Ahora va a variar un poco la estructura del glande en función de la especie animal. Vamos a ver las más diferenciadas. Por ejemplo, aquí podemos diferenciar de las demás y en mucho el glande del caso del cerdo, que tiene una forma de espiral. De los otros varía un poco, pero no mucho. En el caso del gato, este es su pene del gato, y tiene unas espículas, que son estas partes como unas espinas. Por eso que la gata cuando termina el acto sexual tiene que volar el gato, ¿no? Porque si no le da para su manazo y con uñas abiertas. Es por estas espículas. Y todos los felinos tienen esas características, que sale raspando. Pero eso dice que es para estimular la ovulación de los gatos, porque no tienen muy buena ovulación. Eso es lo que dice la literatura. La naturaleza es perfecta, ¿sabe por qué está hecha así? En el caso de los caninos, no sé si ya saben ustedes por qué es que se prenden. El caso del pene del perro tiene aquí un bulbo que cuando está empezando la cópula se llena de sangre y se vuelve como una pelota, se llena toda esta estructura. ¿Ya? No, es esta de aquí. Esta de aquí es. El bulbo se llena de sangre
y por eso es que no se va a poder desprender hasta que pase la cópula. Aunque le den palo, no va a soltar ese, porque sigue. Este sería el prepucio del que estamos hablando. Prácticamente es como una vaina donde se guarda la vaina del sable, ¿no? Como se dice comúnmente. Este es el prepucio, todo este. Y el pene está por ahí. Todas las especies lo tienen. Y eso sería, jóvenes. Cabal casero, terminamos en... Tenemos 2 minutos para debatir. ¿Alguna pregunta, consulta? Yo, doctor. Sí, Moyano, adelante. Usted explicó acerca de lo que pasa en el caballo y que a cierta edad los testículos del caballo bajan. Sí. En el caso de los otros animales, en el caso del gato, a partir de los 7, 8 meses dice que los testículos igual bajan. ¿Se debe a la misma situación o no? En el caso de los gatos, los testículos los tienen ahí desde que nacen, no bajan. La única especie que está en la parte inguinal es en el caballo, en el caso del macho, ¿no? Los otros están ahí nomás. Sí, en la primera etapa no lo van a poder tentar porque son bien pequeñitos, pero después están ahí. Ok. Gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Doctor, disculpe, Sí, ¿se dedica adelante, adelante. para, enquima- para enquimatoso? ¿Qué es, doctor? Disculpe. No escuché bien la pregunta. Significado de parenquimatoso, parenquimatoso. Parénquima, que está en la parte externa, dependiendo si es del testículo o es del riñón, es la parte externa de la estructura, el parénquima. Ya, doctor, ¿Alguien gracias. más quería preguntar? Doctor, Sí, Cuellar. ¿los gatos pueden nacer hermafroditas? Se puede dar esa situación en todas las especies domésticas, se puede dar. Sí, porque pasa que yo tengo un gato hermafrodita, pero fue porque le inyectaron una inyección que era para que no se preñen los gatos, pero en gata, digamos. Y no sabían que era macho, pensaron que era hembra. Y se Pero, volvió así. Y veo, lo he estado observando y tienen los dos aparatos. claro, se puede dar, en todas las especies domésticas se puede dar, pero Ni modo, se quedaron sin su pregunta.